Ok, hoy, a diferencia de otras enseñanzas, no voy a dar el nombre de la predicación, sino hasta el final. Hoy vamos a empezar un poco diferente, pero sí quiero que ustedes me acompañen a el libro de los Hechos, capítulo 8. Y vamos a ver una historia que, si habláramos dentro del argot bíblico, está dentro de las narrativas bíblicas. Entonces, Hechos, capítulo 8, versículo 4 en adelante, y luego de que lleguemos al 8, vamos a leer del 26 al 40. ¿Listo? Entonces voy a empezar. Dice así Hechos 8, versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque muchos estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Versículo 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco, de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías, y Felipe le preguntó, versículo 30, ¿entiendes lo que estás leyendo? 31. El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos de que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se juntara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, ¿quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo fuera bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. 39. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Vamos a ver algo bien interesante. Aquí hay dos personajes. ¿Quiénes son? Felipe y el eunuco. Pero hay un personaje todavía más protagónico. ¿Quién es? El Espíritu Santo, ¿cierto? Como personajes humanos vamos a ver a Felipe y al etíope, pero como protagonista más grande vamos a encontrar al Espíritu Santo. Ahora bien, hablemos un poco del contexto. Si usted ve el versículo 4, dice: así los creyentes que se esparcieron predicaban. ¿Qué pasaba o cuál era el contexto de Felipe? Lo primero que debemos entender es que hay un momento en que Roma se ve amenazada por los del camino. ¿Quiénes eran los del camino? Los seguidores de Jesús. A los cristianos, o a los discípulos de Jesús mejor, no se les llamaron cristianos desde el principio. Se llamaban los del camino. Los del camino porque Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Cuando se empezaron a llamar cristianos posteriormente, se los hacía como una burla, ¿sí? Es como cuando se le dicen: este evangélico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Roma empieza a perseguir a los creyentes. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo: yo quiero que me prediquen en dónde primero? En Hechos 1:8, ¿dónde tenía que predicar los discípulos? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Pero yo no sé si ustedes se acuerdan que ellos estaban todos reunidos en Jerusalén y no querían salir, ¿cierto? Entonces vino la persecución y atrás de la persecución, ¿dónde cree que empezaron a predicar? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y toda la tierra. Pero fue a causa de ¿qué? De la persecución. ¿Eso qué significa? Usted no quiere salir, Dios lo lleva, ¿sí? Y llega un momento entonces, hermano, en que dentro de todos esos estaba Felipe. ¿Y Felipe en dónde estaba? ¿En qué ciudad estaba? Lo acabamos de leer, ¿en dónde estaba? En Samaria. ¿Cierto? Él estaba allí. Y él en un momento determinado estaba predicando. Y Felipe tenía tanto poder del Espíritu Santo que se sanaban los enfermos, ¿cierto? Tenía tanto poder del Señor que los demonios eran expulsados. Los cojos eran sanados, dice, los paralíticos se levantaban. Y entonces dice allí que hubo un avivamiento tan especial que produjo Felipe, ¿cierto? Que la gente estaba alegre de tenerlo, ¿sí? Y es que hay algo que nosotros debemos entender, y es que cuando la palabra llega a un lugar, la palabra de transformar ese lugar. ¿Creen eso conmigo o no? Claro. Por eso cuando la palabra llega a su casa debe ser transformada, su familia debe ser transformada, sus hijos deben ser transformados. Ahora bien, ¿qué pasaba entonces en la época? En esa persecución, Felipe sale y termina en Samaria. Pero, ¿qué significaba? ¿De dónde viene Felipe? Tendríamos que preguntar. ¿Alguien se llama Felipe acá? ¿No? ¿Uno? Bueno, Felipe significa amante de los caballos, ¿cierto? Y uno podría decir, ¿y ese nombre qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿De dónde? ¿Sí? Pero, sin importar cuál significaba su nombre, yo quiero que usted vea su comienzo. De pronto uno ve a un Felipe siendo evangelista, a un Felipe ya en una posición privilegiada, pero Felipe no empezó así. ¿Dónde empezó Felipe? Según lo que nos enseña la misma escritura en Hechos capítulo 6, versículo 5, él no empezó siendo evangelista. Mire, dice, agradó la respuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué o cómo empezó siendo Felipe? Él empezó, porque acuérdense que había un problema en Jerusalén y es que las mesas no podían ser atendidas. Y entonces viene el consejo a los apóstoles y es que se pongan a personas llenas del Espíritu Santo a que sirvan las mesas. Y entre esos Felipe, o sea que ¿cuál era la función de Felipe? Mesero. Felipe no empezó siendo el gran evangelista. ¿Dónde empezó? Siendo él mesero. Wow. Bendito Dios por los CNN, los que empiezan de nada, los que nadie ve. Porque si están direccionados por el Señor, van a llegar a cosas grandes. Si tú en este momento tal vez perteneces al anonimato, quiero darte una buena noticia. Si haces las cosas guiado por el Espíritu Santo, un día estarás arriba. Pero aquí hay algo también interesante. Y es que para poder ser mesero, se tenía que tener un corazón para servir a otros. ¿Cómo es? ¿Un corazón para qué? Para servir a otros. ¿Cuántos dan gracias por los servidores que tiene esta iglesia? Denle un fuerte aplauso al Señor por ellos. Oiga, qué bueno el trabajo y el servicio de los servidores. ¿Sí o no? ¿A usted no le gusta que cuando llegue alguien a la puerta lo saluden amablemente? Que digan bienvenido, Dios le bendiga, y usted, uy. Los servidores siempre han sido muy importantes, pero desafortunadamente a veces se menosprecia el servicio. Y entonces, repito, Felipe empieza con un corazón para servir a otros. Ese es el comienzo de un buen ministerio. Tener un corazón para servir a otros. ¿Sí? Pregúntele al que tiene al lado, ¿tienes un corazón para servir a otros? Pregúntele. ¿Tiene un corazón para servir a otros? Y si no, tranquilo, ya vamos a orar por usted. Entonces Felipe empieza con un corazón para servir a otros. Entonces yo quiero ver unos principios que vamos a aprender de Felipe y vamos a ver el primer principio. ¿Listo? ¿Cuál es el primer principio que vamos a ver? Léalo conmigo, por favor, a la una, a las dos, a las tres. ¿Qué dice?
A ver, espere porque es que... No, otra vez. A la una, a las dos, a las tres, ¿cómo es? Ay, ahora sonaron espectaculares, ¿sí ve que sí se puede? Cuando vivimos para nosotros mismos, terminamos ¿en qué? Frustración. Hermano, mucha gente está teniendo las características de lo que habla Timoteo. Timoteo nos describe las características de los postreros hombres y nos dice que los postreros hombres serán vanagloriosos, amadores de sí mismos, tacaños, blasfemos. Eso dice Timoteo. ¿Eso qué significa? Que muchos vivirán solo para saciar sus propias necesidades, que muchos vivirán solo pensando en ellos mismos. Le voy a dar un ejemplo de ello. ¿Usted se acuerda? Bueno, los que eran viejitos son viejitos como yo. En el colegio uno no tenía Facebook. ¿Sabe qué tenía uno en el colegio? El chismógrafo. ¿Sí? ¿Jugaron a eso, no? Entonces alguien tenía que sacrificar un cuaderno de los que le compraba al papá o romperlos del año pasado, arrancarle las hojas y le ponían un número. Entonces le ponían 1, 2, 3, 4 y le decían a uno, coja un número. Y entonces uno decía el 17, ¿cierto? Y entonces en todo lo que usted tuviera que responder, siempre tenía que responder el 17. ¿Te gusta tal niña? ¡Ay, qué pena! No. Ahí era la manera en que uno se enteraba quién le gustaba a quién. Por eso se llamaba el chismógrafo. Pero era bonita la actividad, ¿por qué? Porque usted se hablaba con sus compañeros y usted decía, ay, si vea tal, le gusta tal, también lo ayuda y venga, le dice de una vez, ¿cierto? Eso era el chismógrafo de la época, ¿cierto? Hoy el chismógrafo es digital y se llama Facebook, Instagram, TikTok, todas las redes sociales. No se ha dado cuenta que la gente coge Instagram y no va a buscar, ay, venga, yo que escribo hoy del Señor. No, empieza a saber, uy, ¿este qué le pasó? Uy, esta está fea, uy, esta está flaca. Pero ¿sabe qué es lo triste? No hay relación, no hay relación, ¿sí? Usted antes sabía y empezaba a hablar con el otro, pero ahora estamos pensando nosotros mismos que la vida se han vuelto nuestros aparatos electrónicos. Entonces la gente ya no se relaciona, piensa en ella misma. Mire que la Biblia no se equivocaba, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces? Este primer punto. Muchos viven para saciar hoy sus propias necesidades. ¿Y cómo terminan? En frustración. En frustración. Se termina en frustración cuando no vivo por los otros, sino vivo para mí mismo. Le voy a dar otro ejemplo de eso. Yo no sé si usted ha visto que hay abuelos que eh, se mataron, perdóneme la expresión, toda la vida para comprar una casa, ¿cierto? Y de pronto es la mejor casa del barrio, la más linda. Los abuelos hicieron apartamentos para arrendar y la casa le renta, pero los abuelos tienen 3 o 4 hijos. Los abuelos están a punto de ya estirar la pata, como decían los abuelitos, ¿cierto? ¿Y qué hacen los hijos? ¿Qué hacen? Empiezan a pelearse por la herencia. No falta el avispado que empieza, ¿y qué? Cuando mis papás no sé que se mueran, ¿qué? ¿Cómo vamos ahí? Los papás no se han muerto y ellos ya están pensando en cómo van a vivir la casa. Y el avispado entonces dice, yo le compro la suya. Y el más avispado termina con la parte de los demás. Pero ¿saben qué pasa también? Que a veces no llegan a un acuerdo, venden la casa y cada uno coge una parte. ¿Y cómo la acaban? Lo que al abuelo le costó cuántos años construir, cuánto le demora el otro en gastar. ¿Cómo termina el abuelito de pronto si todavía está en vida? Frustrado. Y así es la vida. Cuando vivimos solo pensando en lo nuestro, podemos frustrarnos. Por eso le decía que algo que hay que resaltar en el corazón de Felipe era su corazón de servicio por otros. Y eso es algo que yo quiero que usted rescate con Felipe. Porque él pasa de mesero a evangelista. Porque él en un momento determinado nos lo vamos a encontrar como un hombre obediente que no estaba pensando en él mismo. ¿Y por qué se lo digo? Porque llega un momento en el que él está en todo su fulgor. Felipe, el gran evangelista, oraba por alguien, Dios lo sanaba. Oraba por un endemoniado, el Señor lo libertaba. Había un cojo y después salía saltando. Estaba en la cúspide.
Pero Dios hace algo y le dice a Felipe algo tremendo. Le dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Tal vez Felipe estaba ya feliz en Samaria. Y el Espíritu Santo le dice, ahora que estás en lo más alto, baja. ¿Cómo le dice? Baja. Desciende, Felipe. Ay, Señor, pero si estoy en lo mejor de mis días, ¿cómo me dices que descienda y a un lugar desértico y allá en Gaza? Uy, Dios, ¿qué hay en Gaza, Señor? ¿Hay multitudes? ¿Se encontró multitud de Felipe? Al contrario, ¿a quién se encontró? ¿A uno solo? ¿Qué significa? Dios en un momento determinado, en medio de mi comodidad, me puede decir, suéltalo y vete por acá. Y entonces uno dice, ay, Dios mío, Señor, ¿cómo así? Pero Felipe fue obediente a Dios, fue obediente al Espíritu. ¿Por qué? Porque él no vivía para sí mismo, vivía por otros para no terminar en frustración. Ahora, note usted algo, que es lo que yo quiero que usted empiece a determinar. El segundo punto que le quiero enseñar de lo que vimos en Felipe es precisamente que Dios tiene planes. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes? Dios tiene planes. Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para mí, Dios tiene planes para todos. Pero cuando Dios tiene planes, prepara el corazón y las circunstancias. Y algunos se preguntarán, ¿qué significa eso? Ya hablamos de Felipe, ¿no? Ahora hablemos del etíope. El etíope, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía? De Etiopía, ¿cierto? O sea que él era africano. ¿Hay algún africano aquí? No parecen, pero no, ¿cierto? Africano, cusita, o sea que era de piel negra, ¿cierto? Hoy se les llama afrodescendientes y está bien, ¿cierto? Pero él era de Etiopía, era de color moreno, ¿cierto? Pero fuera de eso tenía otra cosa. ¿Qué más tenía? Eunuco. ¿Qué es un eunuco? ¿Qué es un eunuco? Se mira con el de lado. ¿Usted sabe qué es un eunuco? Un eunuco es una persona que desde niña le cercenaron sus genitales, ¿sí? Yo no sé ellos cómo identificaban en la época quién era eunuco o no, no tengo idea. Pero lo que sí le quiero decir es algo interesante. Y mire lo que dice Deuteronomio 23:1. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado. O sea, que en el templo del Señor no podían entrar eunucos. ¿Y qué nos dice la Biblia que él quería hacer? ¿Qué quería hacer el eunuco? ¿Qué quería hacer? Versículo 27. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, que es, digamos que la reina de Etiopía, la misma Biblia lo dice, y el eunuco había ido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. ¿Pero lo dejaban entrar en el templo? O sea que era un hombre que tenía hambre y sed de Dios, pero que cuando llegara a entrar al templo de Jerusalén, no lo iban a dejar ir. Sin embargo, él tenía tanta sed de Dios que él iba a Jerusalén, porque él quería adorar en Jerusalén. ¿Sabe, hermano? Hay mucha gente que tiene hambre y sed de Dios, ¿sabía usted? Pero no sabe cómo acercarse a Dios. Hay gente allá afuera que quiere conocer a Dios, que tiene el anhelo de hacerlo, pero no tienen quien les diga algo. Y el etíope significa eso. Gente con necesidad. ¿Saben qué podemos ver? Felipe encuentra a un etíope que había sido rechazado. ¿Por qué rechazado? Es africano. ¿Por qué puede ser rechazado? Es eunuco. ¿Por qué puede ser rechazado? Porque quiere entrar al templo a adorar y no lo deja. Hay mucha gente allá afuera que es rechazada también. Hay iglesias que rechazan a la gente. ¿Sabía usted eso?
Porque hay gente que de pronto llega tatuada y va a entrar a la iglesia y todos los hermanitos empiezan, pandillero será. De pronto la hermana viene así con su look, esa toda chiquitica, con el pantalón ajustado porque todavía va a conocer a Jesús y empiezan a, yo era así cuando llegué a la iglesia. Y hay gente que le cierra la puerta a esos. ¿Cierto que en esta iglesia no le cerramos la puerta a nadie? ¿Cierto que no? Ah, muy bien. Pero al eunuco le cerraron la puerta del templo porque ahí no podían entrar. Eunuco. Y él venía ya de regreso. Y miren la sed que él tenía porque él seguía allí contemplando el texto, pero seguía confundido. No había todavía entendido quién era Dios. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar con un eunuco que había sido rechazado. Con un eunuco que estaba buscando a Dios, pero no encontraba por dónde era. Pero hay algo interesante y es esto. Dios tiene planes y está preparando las circunstancias y el corazón. Dios prepara las circunstancias y el corazón. Quiero contarle algo que le compartí al servicio esta mañana. Un día estaba saliendo de la iglesia, un jueves, estaba cansado y le pedí a la tesorera, yo no tenía dinero ese día, y le dije, ay, ¿será que la iglesia puede ayudarme para poderme devolver en moto? No estoy acostumbrado a ese, pero ese día se dieron las circunstancias, lo que estábamos hablando. Y la tesorera muy especial dijo, sí, claro, pastor, pida la moto. ¿Y cuántos han salido cansados de trabajar? Uy, muchas glorias, aquí nadie se cansa, bendito Jesús. Pero yo sí me cansé, porque soy humano, mire. Y entonces salí, ¿cierto? Y eso que usted coge la plataforma, ¿cierto? Si hay taxistas, perdónenme, ¿no? Y entonces yo estaba buscando la plataforma y decía 14 minutos. Y uno bien cansado de esperar 14 minutos. Entonces yo dije, bueno, si pasa un taxi lo cojo, si no me voy en la moto. Pasaron 13 minutos y no pasaba nada. Cuando llega un momento donde se acerca una moto. Y entonces, ¿qué usted espera cuando se parquea una moto y lo va a recoger? ¿Cómo cree que lo traten? Buenas noches. Siga este vehículo flamante que es con el que usted se va, ¿cierto? Y entonces el hombre llegó y entonces yo estaba ahí con los hermanos de la iglesia y el hombre dice, súbase. Espere, espere. ¿Cómo se supone que me tenía que decir? Súbase. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría, hermano? Le tocan a uno como el orgullito, ¿no? Allá adentro. Entonces uno dice, ¿usted qué? ¿No sabe quién soy yo? El pastor de Palermo. Y yo se los confieso, escúcheme bien, yo le iba a decir a ese hombre que no. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, súbase. Y entonces ahí empieza el espíritu del chapilón colorado, ¿no? Sí voy, no voy. Y entonces yo dije, bueno, Señor, por obediencia me subo. Los hermanos se quedaron mirándome y me estaban mirando como esa cara de, hasta luego. Hermano, me subí, me puse el casco cuando yo solo iba, adiós. Y yo dije, Señor, ¿tú para qué me montas en esta cosa, Señor? Y el hombre bajó la loma de Palermo, llegó a la Caracas y el hombre como que reflexionó y empezó a decirme, discúlpeme. Y yo, no tuve un día fácil. Y el hombre empezó a contarme sus problemas. ¿Y saben qué fue lo especial de todo? Que todos sus problemas apuntaban a Jesús. Tuve la oportunidad de, el hombre después de que bajó como un loco esa loma, después se fue como a 10. Y duré 2 horas en llegar a mi casa. Pero fueron 2 horas donde él abrió su corazón conmigo. Y me empezó a contar de su esposa, de sus hijos, de su vida. Y para resumirles el cuento, cuando me bajé de la moto en el conjunto, él me dijo, porque yo tuve la oportunidad de compartirle Jesús. Él me dijo, después les cuento.
Ah, eso sí para el chisme, ¿cierto? Ay, no, cuéntenos. Pues imagínese que cuando me bajo de la moto, el hombre me pide que ore por él. Y me dice, ¿a cuál iglesia es a la que usted va? Yo nunca le dije que era pastor. Solo le compartí como cualquier cristiano del Evangelio de Jesús. El hombre, escúcheme bien, entregó ese día su vida a Jesús. Y no llegó a los 8 días a la iglesia ni a los 15 días. Llegó como a los 3 meses a la iglesia. Y ahí está. Dios prepara las circunstancias y ¿qué? Los corazones. Dios prepara las circunstancias para que usted comporte el evangelio. Pero ¿saben qué pasa? Muchas veces, le voy a dar este ejemplo. Perdón, me voy a sentar aquí. Ustedes se sientan, ay, esa barriga me pesa, que me dieron desayuno. Entonces imagínense que usted se sienta en el Transmilenio, ¿no? Y al lado se va otro. Y el Espíritu Santo le dice, háblale. ¿Cómo empezamos muchos? Y ese día como que todo le gustó por la ventana, ¿no? Y entonces uno empieza a orar, Señor, que se baje primero. Señor, que se baje primero. Pero usted voltea ahí. ¿Saben qué es lo triste, hermanos? Que muchos de nosotros nos bajamos primero. ¡Ay! Me acordé que me tocaba bajarme acá. Y usted no sabe si esa persona era la última vez antes de morir para conocer a Jesús. Dios prepara los corazones y las circunstancias. Pero a veces como iglesia no queremos preparar el corazón para hablar ahora. Y esto me lleva al tercer punto. ¿Qué dice el tercer punto que me encontré con la historia de Felipe y el etíope? Cuando Dios pone una persona en tu corazón, es porque está preparando el corazón ¿de qué? De esa persona. Leámoslo otra vez todos a la 1, 2, 3, 3. ¿Qué dice? No. Pero otra vez con orden. 1, 2, 3. ¿Cómo es? Eso. Claro. Quiero que usted haga una introspección y se acuerde de cuando alguien le compartió de Jesús. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda en qué circunstancia estaba usted? Tal vez antes a usted le habían dicho, venga, vamos a la iglesia. ¿Y usted qué dijo? No. Pero si usted piensa hacia atrás, usted recibió a Jesús en un momento en que Dios preparó la circunstancia para recibir. Permítame hablarle de mí. Recuerdo que la primera que se convirtió en la casa fue mamá. Y recuerdo tanto que ella se convierte a Jesús porque mi mamá está pasando un episodio de cáncer en su garganta, en su tiroides. Y ella le dio cáncer por la fumadera, porque mi mamá se podía fumar hasta 6 o 7 cajetillas diarias de 20 cigarrillos. Mi mamá era una fumadora compulsiva. Y pues ella le da cáncer en su tiroides. Y ella la invitan a una iglesia y ella va y empieza a caminar con Cristo. Pero como cualquier mamá, ella me ve mal. Yo estaba participando de pandillas, estaba haciendo cosas que definitivamente no traían bendición a nadie. Y mi mamá me dice, hijo, yo quiero que me acompañes a la iglesia. Yo le dije, no, mamá, está loca. Y como cualquier hijo que está corrido de la teja, le dijo, ya le empezaron a lavar el cerebro allá en esa iglesia. Mi mamá me dijo, yo quiero que tú seas el siguiente en ir a la iglesia. Le dije, no, mamá, si yo voy a llegar a la iglesia, yo voy a ser el último de todos. Yo recuerdo que mi mamá llegaba en las noches a orar por mí y a mí me parecía supremamente fastidioso. Y Dios hizo que mi mamá me insistiera por mucho tiempo, pero yo siempre le dije no. Un día, recuerdo tanto, nosotros éramos un grupo de amigos y entonces yo lideraba como ese grupo de amigos y un fin de semana se me perdieron porque nosotros nos veíamos hasta los fines de semana en el colegio porque jugábamos baloncesto y bueno, muchas cosas. Y entonces llegaron el lunes, sobre todo una de las muchachas
Yo tenía una medio relación ahí con ella y le dije, ¿usted por qué me perdió el lunes? Digo, el domingo. Y ella así toda bonita, no, es que imagínate que estuve en un lugar espectacular. Y a mí eso como que no, o sea, ¿usted dónde estaba? Sin embargo, nunca me nombró la palabra iglesia. ¿Qué hizo ella? Dijo, camine, vamos. Y como todo buen parroquiano le dije, no. Utilizó a mi mejor amigo, lo convenció para ir a ese lugar. Y entonces entre los dos me dijeron, venga, vamos. Yo le dije, no. Y entonces ella inteligentemente dijo, ay, imagínese que hay una cantidad de niñas bonitas. Yo dije, bueno, sí, sí, porque lo hacen mentiras. Eso cuando me dijo que había niñas bonitas, pues camine y miramos a ver qué es, ¿cierto? Ahora, no utilizar eso con los hermanos, camine que hay hermana bonita, no, eso fue para mí. Y entonces llegué a ese lugar, yo no conocía mucho Bogotá, y sí, efectivamente empezaron a llegar personas, y cuando empieza la alabanza, hermano, y todos esos mechudos empiezan a saltar como maíz piran aceite caliente. Eso para una persona nueva es impactante. Yo decía, ¿dónde estoy, Dios mío? Y entonces no falta el servidor, ¿no? Entre, bienvenido. Y yo me paraba en la puerta y decía, no, gracias, estoy esperando a mis amigos. Y yo me quería ir, pero como yo no me sabía ir de Bogotá, yo más bola para todo coger el transporte. Hoy tienen la ventaja los jóvenes del Transmilenio, es mucho más sencillo. En esa época le tocaba a uno por el nombre del barrio y mire la tabla y el número y cuidado se pasa y ese no era. Y me acuerdo tanto que empezó el predicador y yo ya estaba cansado de estar parado afuera y yo me metí. Yo, ay, voy a caminar a ver. Y me senté. Y fue algo especial cuando él empieza a hablar, porque yo sentía que todo lo que él decía, como que estos manes le contaron todos. Para hacerle corta la historia, ese día le rendí mi vida a Jesús. Dios prepara las circunstancias. Dios prepara los corazones. Dios estaba preparando las circunstancias entre Felipe y el etíope y estaba preparando el corazón del etíope, pero también estaba trabajando el corazón de Felipe. Y es que si usted quiere tener carga por otros, usted necesita tener un corazón de servicio, pero también necesita tener un corazón preparado para hacer. Y es ahí cuando yo quiero que entremos al próximo principio. Y el próximo principio dice, cada proceso en mi vida tiene un ¿qué? Se lo repito, cada proceso en mi vida tiene un propósito. Yo sé que esto ustedes se los han dicho muchas veces, pero a veces no lo tenemos tan marcado. Mire lo siguiente. ¿Cuántos tienen niños de 0 a 7? Poquitos. O sea que los otros o no tienen o tienen hijos ya mucho más grandes. Quiero decirle algo. Los psicólogos dicen que la edad donde los niños reciben todo lo que usted les quiere dar está entre los 0 y los 7 años, ¿cierto? Le voy a dar un ejemplo de cómo me criaron a mí. A mí me enseñaron mis abuelos que uno venía con una cigüeña que tenía un pañal y que lo dejaban a uno en la puerta de la casa. Los niños dirán, ay, ese pastor sí era bobito, de verdad, ¿cierto? Pero así le enseñaban a uno. Le decían que venía una cigüeña con el pico, el pañal y uno metió ahí. Y de hecho uno ve muñequitos todavía de eso, ¿cierto? Y yo me convencí eso y no sé hasta que así venían los niños hasta que un día me abrieron los ojitos, ¿cierto? ¿Por qué le digo eso? Porque cuando estamos en esa edad, sí que tenemos que vivir procesos. Procesos. Por ejemplo, no le voy a decir que quién, pero ¿a cuánto les costó que su hijo se levantara y tendiera la cama? Es que tiene 47 y todavía nada, pastor. Bueno, pero usted coge al niño, ¿cierto? Y le dice, apenas te levantes de la cama. Y los primeros días lo único que hace es que coge la cobija y listo.
Y usted entra al cuarto y dice, ¿eso es un tendido, papito? Sí, mamá. Mire, me quedó lisa. ¿Qué le tiene usted que decir? No, no, no. No falta la mamá cruel que venga a ver, una por una. Eso se llama proceso. Pero ¿cuál es el propósito de ese proceso? ¿Cuál es? Que el muchacho aprenda algo que se llama orden. Le quiero dar un ejemplo. Vaya a la casa de un hermano y cuando usted entre, si todo está ordenado, eso significa que el hermano también tiene muchas cosas ordenadas acá. Pero si usted llega a una casa y todo está desordenado, ¿cómo cree que tiene la cabeza los dueños de esa casa? ¿Usted se imagina donde usted llegara a la casa de Dios y todo estuviera desordenado, las sillas tiradas, todo? ¿Cuál sería la mentalidad de su pastor? Pero cuando usted llega a lluvias de gloria eterna y ve todo aseado, ordenado, limpio, ¿usted qué imagina? Se imagina que la cabeza está ordenada. ¿Me hago entender? Entonces, usted le enseña algo al niño como en ese ámbito del proceso, pero ¿para qué se lo enseña? Para que se cumpla un propósito. En la vida es igual. Dios tiene que pasarnos por procesos para cumplir propósitos. El proceso de Felipe, ¿cuál fue? Desciende, vete para el lugar desértico y termina en Gaza. Uy, Señor, bueno, vamos. Y él fue obediente en el proceso para cumplir el propósito. Ahora, entremos a la quinta cosa. ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? Muchos cristianos se detienen en la vida porque se quedan pensando solo en la necesidad, pero no en qué, en la finalidad. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan cuando al principio decíamos que la gente cuando piensa en sí misma y en sus necesidades termina en frustración? Pues imagínense que muchos cristianos pensando en esas necesidades se quedan pensando en eso y no en la finalidad. ¿Cuántos hoy perseguimos simplemente las cosas materiales? Una casa, un carro, una moto, la universidad, bueno, todo eso. Y eso nos distrae. Y recuerde usted la parábola de la gran boda. El Señor Jesús le enseña a sus discípulos que un hombre hizo una fiesta y tenía de la gran cena, perdón. Y entonces la gente estaba invitada a esa gran cena. ¿Y cuál fue o cuál fue la primera excusa? ¿Se acuerda? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la primera excusa? Señor, estoy ocupado. Mi negocio, Señor. Los bueyes, los bueyes, las vacas, mis casas, Señor. ¿Esa excusa tenía pecado, sí o no? No. Él estaba teniendo su negocio. Pero eso era una excusa. Y mucho no significa que estemos pecando. Pero nos ocupamos tanto de los afanes de esta vida que dejamos de hacer lo que Dios nos permite o lo que Dios quiere de nosotros. Le daba esta mañana el ejemplo a los hermanos. No sé si usted ha visto que hermanos que vienen, ay, pastor, ore porque necesito un trabajo. Ora y le pone la cabecita, ¿no? Y entonces el pastor, todo bonito, le pone la mano, Señor, dale un trabajo al hermano con el que pueda suplir su necesidad. Y el hombre se va. Pasa una semana, pasan 2 semanas, pasan 3 semanas. Y el pastor se encuentra al hermanito y dice, hermano, ¿qué hubo? ¿Por qué no ha vuelto? No, imagínese que me salió un trabajo y me toca domingo a domingo, usted no se imagina. ¿Qué le puede decir el pastor si está trabajando? ¿Es una excusa validera? La es, la es. ¿Pero es correcta la excusa? No. Entonces, yo siempre he pensado, Señor, cuando me dicen, por ejemplo, que quieren orar por trabajo, yo digo, Señor, dale un trabajo donde Él tenga tiempo para ti, Jesús.
Y cuando me salen con el cuento, ay, pastor, es que estoy tan ocupado. Señor, quítale el trabajo, quítale ese trabajo. Ay, sí, no, es cierto. Ay, no, 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 ni por eso no. Tenemos excusas muchas veces. El otro le dijo, no, señor, es que me acabé de casar, me voy a consumar mi matrimonio. ¿Cómo te ocurre? No. Muchas veces ponemos la familia por encima del servicio al Señor. Y son excusas valederas. Pero la Biblia dice que esos a los que invitó, después no los iba a dejar entrar. Y dijo, ¿sabe qué? Vaya a recoger todo lo que pueda y tráigalos y llene mi casa. O sea que habrá excusas que aparentemente son valederas, pero nada puede ser excusa para servir a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Muchos paralizan precisamente el propósito, se detienen en la vida porque quedan pensando solo en la necesidad y no en la finalidad. No en la finalidad. Esta mañana les compartía a los hermanos que uno de mis sueños era ser arquitecto, recuerdo tanto. Eso era para mí. Yo veo cómo construyen y eso para mí es emocionante. Ahorita estamos construyendo en Casa de Paz una placa y unas oficinas y unas cosas. Y yo estaba emocionado viendo a la gente construir. Emocionado. Pero cuando yo le dije a mi mamá que quería estudiar arquitectura, mi mamá me dijo, no, eso es imposible. Cuando cumplo 19 años, recuerdo que la Cruzada Cristiana hizo algo que se llamaba la Edén Misionera. Hoy se habla de Edén 40, en donde muchos líderes van 40 días a capacitarse en una finca. Pero en esa época, la Edén era de 6 meses. Y teníamos ciclos de estudios de 6 de la mañana a 9 de la noche. Y teníamos 15 días estudiando y 15 días haciendo misiones. Así duramos casi medio año. Pero cuando yo llego de las misiones, yo le dije al Señor, bueno, ¿y ahora qué? Llegué a las misiones, el pastor Rafael Patiño acaba de llegar a la iglesia, no me conocía, o sea que él ni sabía quién era yo. Yo tampoco sabía quién era el pastor Rafael Patiño en esa época, nos estábamos como conociendo, pero en ese conocer yo decía, bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Y entonces tenía un amigo muy querido que trabajaba en una organización que tenía un colegio en la calle del Cartucho. Él me dijo, Edward, venga y me ayuda a hacer un campamento para los niños de séptimo. Y entonces yo le dije, listo, de una. Yo no conocía, acuérdense que no salía mucho. Y entonces me dijo, váyase en la décima, no en la, no, sí, en la décima con sexta, séptima, algo así, y métase hasta la Caracas, me dijo. Y ahí va a ver el colegio al frente de una bomba, se llama la bomba del Ayacucho. Pues yo le hice caso, me bajé en la décima y me empecé a meter. Cuando me empiezo a meter, me metí al corazón de la calle del Cartucho, ¿sí? ¿Han visto el Samber hoy? ¿Sí? ¿Han visto las noticias del Samber que han explotado como 3 o 4 petardos? Quiero hablarle un poco del Cartucho. En el Cartucho había algo que se llamaba el Castillo. ¿Qué era el Castillo? Era el fortín del Cartucho, era donde llegaba la mayoría de la droga. Ahí tenían armas, tenían los perros que dejaban sin comer para meter ahí personas y que los perros los devoraran. El Castillo era lo más temible del Cartucho. Pero ¿saben qué era temible también? Que fue con lo primero que me encontré. Cuando me bajo y empiezo a caminar hacia el centro o hacia la mitad del Cartucho mejor. No sé si ustedes han visto ropa que exhiben en las caseticas, que usted ve la camiseta, el pantaloncito. ¿Sí lo ha visto o no lo ha visto? Pues en la calle del Cartucho tenían marihuana, cocaína, bazuco, hachís, polvo de ángel, etcétera. Así como tener ropa, así era el Cartucho. Y tenían una, ¿cómo se llama esto? Un directorio telefónico. No sé si usted recuerda que antes pasaban por todos los años y le cambiaban el directorio telefónico, era una vaina así. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Pues ellos cogían esos directorios y en esas hojas les fascinaba envolver la marihuana, la paca de marihuana. Cuando yo empiezo a entrar, lo primero que me ofrecen es, mire, ¿a qué busca? Me decía. Y yo con ese susto, yo lo que hacía era caminar. Cuando yo llego a la puerta, decía
Colegio Dios es Amor, Operación Bendición. Yo vi ese letrero en medio del cartucho y yo sentí que ese era el paraíso porque ahí había llegado. Cuando yo voy a timbrar, había un hombre con un bebé en sus brazos, un bebé de 3, 4 años cogido allí. Está. Entonces, estaba allí, recuerdo tanto, estaba allí el Señor con el niño que les cuento. Y a mí me impactó de primeras. Yo dije, bueno, listo, no hay lío. Timbré y cuando yo entro al colegio, lo primero que me dice la rectora es bienvenido. Pero yo no sabía que tras de ese bienvenido habían bienveniditos chiquitos, ¿cierto? Y se me empezaron a prender y eso salían por todo lado, hasta por acá me salían todos. Y me decían, hola. Y quiero decirle cómo eran esos niños. Eran niños llenos de piojos. Eran niños con su carita sucia. Eran niños que sonreían, pero tenían caries en sus dientes. Yo no le digo que yo me asusté y que yo les dije, uy, no, 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 no. ¿Sabe qué me empezó a enamorar de esos niños? Su sonrisa. Ver que a pesar de sus condiciones, tenían una sonrisa en su labios. Y eso a mí me impactó. Dios sabe qué estaba haciendo, preparando mi corazón. Porque a mí los niños no me gustaban ni en pintura. Así que. Y entonces llega un momento en el que la directora me dice, ¿usted viene a ayudar? Le digo, sí, claro. Me dijo, coja la manguerita. Le digo, ¿cómo así que coja la manguerita? Me dijo, sí, los vamos a bañar. Porque allá tocaba muchas veces quitarle el mugre. Uno no los podía tocar, pero sí cogía una manguera y los trataba de limpiar y los niños eran allá. Y yo recuerdo que en ese momento yo le dije a la directora, yo puedo bañar al niño que el Señor tiene ahí entre los brazos afuera. Ya me dijo, si ella lo deja, hágale. Me acuerdo tanto que yo desperté al Señor y le dije, Señor, yo estoy aquí en el colegio, ¿me deja bañar a su hijo? Y el Señor en medio de su traba, porque estaba muy, muy llevado de la drogadicción, me dice, báñelo. Entonces yo levanto al niño y lo empiezo a bañar. Y recuerdo tanto que Dios empieza a hablar a mi corazón. Y me decía, así como ese niño, así eras tú, lleno de maldad, lleno de dolor, lleno de frustración. Y cuando yo empiezo a ver caer el mugre de ese niño y su sonrisa, Dios empieza a hablar a mi corazón. Y Dios empieza a transformar mi vida. Y empiezo a entender que yo no estoy ahí para suplir mis necesidades, sino para una finalidad. ¿Sabe cuál es la finalidad que nos enseña Felipe? Mire lo que nos enseña Felipe. Primero, a ser como Cristo. ¿Cómo es? Nah. ¿Cómo es? Eso. A ser como Cristo. La segunda es a glorificar a Cristo. ¿Cómo es? Dígame la primera. ¿Cómo es la primera? Ser como Cristo. La segunda, glorificar a Cristo. Pero hoy viene la tercera, que es que otros conozcan a Cristo. Repítalo conmigo. Repitamos las tres. La primera, ser como Cristo. Glorificar a Cristo y que otros conozcan a Cristo. Esa es nuestra finalidad, ¿sabía? No es el carro, no es la moto, no es profesional. No, eso no es. Es que seamos como Cristo, glorifiquemos a Cristo con lo que hacemos y al final que otros conozcan a Cristo por lo que nosotros somos. Pero hay un problema y es el punto 6. El punto 6 dice, el acercamiento es la clave del evangelismo. Mire lo que el Señor le dice a Felipe, que es espectacular. Le dice el versículo 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate. ¿Cómo es? Acércate y otra vez. Dígale al que tiene al lado, acércate y júntate. Esta mañana les di un ejemplo que voy a volver a tomar. ¿Han ido a fiestas donde haya cristianos y no cristianos o no creyentes? ¿Sí? Le voy a hablar de una donde me encontré. Entonces, cuando uno llega a la fiesta
donde hay unos 15 años, donde hay creyentes y no creyentes. ¿Dónde se hacen los creyentes? A un ladito, ¿cierto? Entonces, ay, gloria a Dios, aleluya, te encontré. Y mientras tanto, al otro lado, ¿quiénes están? Glu, 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 glu. ¿Cuándo van a poner la música chévere? Porque es un... Pero todos los cristianos estamos aquí, ¿no? Aleluya, gloria. ¿Ya viene la hora loca de los cristianos o todavía no? ¿Qué dice la Biblia? Acércate y... No, no están conmigo hoy. Acércate y ¿qué? Júntate. Pero ¿qué hacemos los cristianos? Aleluya. Gloria a Dios. Y le decía esta mañana a las hermanas, entonces no falta la que llega así con su minifalda así toda. Y entonces la hermana está aquí, ¿no? Yo era así, gloria a Dios. Pero Cristo me liberó. ¿No será que oye, esa sí es bonita y yo no? Ay, pero bueno, gloria a Dios. Acércate y júntate. Ay, mi esposa, esa chiquitina es. Uno está aquí todos, gloria a Dios, aleluya. Cuando mi esposa está allá. Y entonces mi esposa está acá. Mucho gusto, Dios les bendiga, ¿cómo están? Entonces no falta el que critica, uy, la pastora ya se va a contaminar. Uy. Y entonces uno empieza aquí, Señor, que no le van a tomar fotos porque le dan y cómo vamos por ahí. Y entonces no falta la esposa que le dice a uno, amor, ven. Y uno va como oveja al matadero. Y entonces mi esposa empieza, mire, les presento al pastor. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Y mi esposa me ha enseñado a acercarme y juntar. Muchas veces esos que están aquí son como el etíope, rechazados. ¿Saben por quién son rechazados? Por los mismos cristianos. Uy, como duro, ¿no? Los mismos cristianos que deberían acercarse y juntarse son los primeros en decir, oiga, me acordé esta mañana. ¿Usted sí veía Chespirito o no veía Chespirito? Sí, sí lo veía. Chévere. ¿Sí se veía la vecindad del Chavo? ¿Se acuerda doña Florinda? Ella ve ya estancia. Y siempre cascaba a don Ramón, ¿se acuerda? Don Ramón solo hacía. Pero después de que cascaba a don Ramón, salía Kiko, ¿se acuerda? Entonces Kiko salía todo. ¿Y qué le decía a doña Florinda? No te juntes con esa chusma. ¿Y se acuerda qué hacía Kiko? Chusma, chusma. ¿Se acuerda o no se acuerda? Pues eso mismo hacemos nosotros acá. Los no creyentes, chusma, chusma. Y nos hacemos aquí. No vamos y nos juntamos. El acercamiento es la clave del evangelismo. El Señor le dice a Felipe, acércate y camina al carruaje. Y mire lo que dice el 30. Felipe se acercó corriendo. ¿Cómo se acercó? Corriendo. O sea que él si hubiera estado aquí en la fiesta de los cristianos y dice, ¿sabe qué? La chusma son ustedes, para mí. Esto me da apertura al punto 7. A muchos, escúcheme bien, les encanta evangelizar a los tibios, pero no a los verdaderos perdidos. Repítalo conmigo, a la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo es? No a los verdaderos perdidos.
Y ahora sí, miren cómo se llama nuestra enseñanza. ¿Cómo se llama? Los eunucos nos están llamando. Póngale, los rechazados nos están llamando. Póngale, si quiere, los niños abusados sexualmente nos están llamando. Si usted quiere, colóquele el esposo que maltrata a la esposa y que ella está en la casa porque no quiere que sus hijos no tengan papá, nos están llamando. El vecino que le cae gordo lo está llamando. Es en el trabajo que no le cae tan bien, lo está llamando. Póngale el título que usted quiera. Yo le puse: los eunucos nos están llamando. Dios tiene que preparar su corazón. Él va a preparar las circunstancias. Cuando tomé la decisión de servir a Dios para los niños, una niña era una de las más juiciosas de su salón y yo la quería como capellán, pero un día dejó de asistir al colegio y cuando yo fui a visitarla, la encontré embarazada. Lo primero que se vino a mi cabeza fue: esta china bendita quedó embarazada y le dio vergüenza volver al colegio. Ella al principio no quería hablar, casi ni me recibe la visita. Sin embargo, yo la convencí para que fuera al colegio. Ella fue al colegio y tuve la oportunidad de sentarle y decirle: bueno, cuéntame qué fue lo que pasó. Entonces ella me dijo: es que imagínate, con lágrimas en sus ojos, no voy a entrar en detalles, que mi padrastro llegó con 2 amigos y me pidieron que les hiciera un caldo. Yo fui y les hice el caldo y después me dijeron que fuera y les hiciera un jugo. Se los hice. Después me fui a la cocina y me volvieron a llamar y me dijeron: siéntese y tómese este jugo con nosotros. Y ella dice que no despertó, durmió, y que cuando ella se levantó, los 3 habían abusado sexualmente de ella. Cuando yo empecé a entender eso, empecé a entender que Dios prepara los corazones y las circunstancias. Y aunque había sido muy duro, ese día le compartí de Jesús. Ella, que estaba pensando en abortar a su bebé, a pesar de todo lo tuvo. Y puedo decirles que ese día la vida de ella fue diferente. Claro, después los 3 malandros terminaron en la cárcel. Dios hizo justicia. Fueron muchas cosas bonitas que vimos luego. Pero entendí algo. Ella no necesitaba. Usted puede tener familiares que en la puerta de su corazón puede estar llegando la drogadicción. Usted puede tener familiares que tal vez no han querido recibir a Jesús porque se han sentido como el eunuco, que nadie les explica bien. Los eunucos nos están llamando. Y antes de que oremos, yo quiero que usted haga algo, por favor. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que hable de su corazón y a su vida. Le voy a pedir que usted saque su celular un momento o tenga ahí sus apuntes, no sé. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que le muestre a 3 personas. ¿Listo? Y usted va a escribir a esas 3 personas. Y usted le va a decir al Señor que prepare el corazón de ellas y las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Padre, yo te pido que le muestres a cada uno a qué personas tiene que hablar, que lo puedan escribir y que puedan empezar a orar. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que prepares el corazón de esas personas que mis hermanos están escribiendo en su celular o en su apunte de libreta, su libreta de apuntes, perdón, y que en el nombre de Jesús empieces a preparar sus corazones. Que en el nombre de Jesús propicies ese ve y júntate. Que en el nombre de Jesús venga algo nuevo sobre sus vidas. Gracias, Espíritu Santo. Ya los tiene ahí. Ahora usted tiene que pedirle a Dios que prepare el corazón y las circunstancias, pero que también en usted se active ese ve y júntate.
Y usted va a tener esa tarea. Y usted le va a decir al Señor, yo quiero traer a estos que tengo en mi lista para que te conozcan. Quiero darle una mala noticia. Jóvenes cada vez son más ateos. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que esos nuevos ateos son hijos de creyentes. Muchos envían a sus hijos a colegios cristianos con el ánimo de que en el colegio se guarde o se pronuncie la palabra del Señor en el corazón de sus hijos. Pero yo quiero decirle algo. El primer lugar donde su hijo debe encontrar el verdadero evangelio es su propia casa. Yo quiero decirle algo más. Nosotros no podemos ser una iglesia que no tenga pasión por los etíopes, por los eunucos, por los drogadictos, por los alcohólicos. Aún por el que pareciera que no tiene nada. Mire cómo somos nosotros. Vamos por una acera, viene un indigente y nos cambiamos de acera. Nosotros vemos la necesidad de otros y estamos pensando en nuestras propias necesidades. Entonces, ¿yo qué quiero que hagamos en esta mañana? En ya la parte final que me corresponde. Que los que están en las redes sociales también lo puedan hacer en sus casas. Vamos a pedirle al Señor un bautismo de amor. Porque yo creo que esas características de los hombres de los postreros tiempos está tocando también la iglesia. Somos avaros, somos tacaños, somos vanagloriosos. Pensamos solo en nosotros mismos, en nuestras propias necesidades. Pensamos más en nuestras necesidades y nos detenemos en el propósito de la vida, porque olvidamos nuestra finalidad, que es que Cristo sea glorificado, que Cristo se glorifique en mi vida. Olvidamos que también tenemos la necesidad de compartirle a otros de Cristo. Entonces, le voy a invitar a que se coloque sobre sus pies. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido.